Vivencias. Y ya estamos aquí en Vivencias con Nelson Guerra, en su columna Aquel vecino nuestro que escribía, que hoy va a estar hablando de Ramón Gómez de la Serna, que nació... te dejo si querés tomar café, lo introduzco un poquito. No, habla, yo tomo café. Nació en Madrid en 1888 y es un pionero de las vanguardias en España, y en su obra aparecen rasgos del cubismo, del futurismo, del dadaísmo y del surrealismo. Y comparte con estos movimientos la antipatía por la interpretación tradicional de la realidad y el deseo de romper con el arte anterior, ¿no? Fue un animador indiscutible de la vida literaria madrileña, y en 1914 creó una de las tertulias más frecuentes y famosas de Madrid, la del Café Pombo y de la revista Prometeo, desde donde introdujo las vanguardias europeas en España. No sé, yo te hice este adelanto para presentarlo, y estas greguerías que hoy nos venís a hablar son Sí. una delicia también, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Sobre todas las cosas causan ese efecto feliz que tiene siempre el humorismo, Claro. cuando es bien interpretado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando es ajeno a la grosería y al repentismo. Sí, sí. En realidad es un humorista muy especial, porque no es simplemente un humorista, sino que además es un vanguardista. Claro. Por lo que tú misma acabas de decir, se ve con total claridad que en realidad el introductor del ultraísmo en España es Ramón Gómez de la Serna. Es a su alrededor, en esa tertulia que él crea, y en esa revista Prometeo, que en realidad la funda el padre. Ah, sí. Sí, la revista la funda el padre, y en él es donde aparece por primera vez en lengua castellana, traducido por Ramón Gómez de la Serna, el primer manifiesto futurista de Marinetti. Ajá. O sea, él se proponía la defensa y la divulgación de las vanguardias precisamente para terminar no con todo lo anterior, Claro. sino con la mala imitación de lo anterior que seguía sobreviviendo gracias a esas especies de entelequias que la gente habitualmente llama academias, Claro, o claro. cosas por el estilo, ¿verdad? Pero además era un muy intelectual de fuste, un amigo íntimo de Ortega y Gasset, de Juan Ramón Jiménez, pero al mismo tiempo viajaba a Francia y se reunía con Breton, con Tristan Tzara o con Picasso, tal vez seguramente con Dalí. Claro. Debería apreciar Sí, 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 bastante debía ser el un humor gran fantástico admirador. de Dalí. Y él se consideraba ramonista. A ver, Sí. ¿qué quería decir con ramonista? Bueno, él iba a agarrar siempre para su lado, ¿verdad? Si nosotros analizamos la historia, vamos a ver una persona que nace a la vida pública vinculada, por un lado, al socialismo progresista y populista español, pero al mismo tiempo también vinculado al anarquismo. En su momento huye de España, pero no huye del franquismo, huye de la guerra. Ah, eso te iba a ¿Verdad? preguntar. Y desde Buenos Aires, donde se iba a Buenos radica, Aires. escribía para la revista La Falange, o sea, la revista que defendía el franquismo. O sea que es muy ambiguo. Claro. Es muy ambiguo en este sentido. Él buscaba cosas que no tenían que ver en realidad con los distintos conflictos, pero sí mantuvo permanentemente una postura humanista que se manifiesta a través de todo lo que escribe. Claro. Lo que lo vincula al surrealismo es una cosa bastante anacrónica, porque se lo da como surrealista por las greguerías. Claro. Pero el surrealismo aparece en 1927 y las greguerías aparecen en 1910.
Ajá. O sea que si es un surrealista, es el fundador del surrealismo, Claro. y no André Breton. Pero no es así porque los surrealistas dijeron siempre que ellos no habían inventado el surrealismo, que solamente le habían descubierto y luego le habían puesto nombre. Claro. Pero que surrealista había sido, no sé, Jonathan Swift, Claro. el autor de Las viajes de Gulliver, o no sé, tantas obras anteriores, ¿no? Las propias Mil y una noches. Claro. Eran surrealistas para los surrealistas. Entonces se lo comprende un poco más. Claro. A él le interesaban las vanguardias, el movimiento de vanguardia por lo que tenía de rupturista con la tradición decantada, ya burguesada, e incapaz de transmitir una realidad social. Y un poco de esa resistencia a todo lo establecido, que él siempre bregó por eso, ¿no? Sí, pero además una tremenda defensa personal. Se podría decir que sin ser un ermitaño actuaba como ermitaño, porque todo lo coloreaba, lo decoraba ramonísimamente. Ahí está, Claro, todo Ramonísimamente. era ramonísimo. Él no tenía un estudio, tenía algo que llamaba despacho. Y en ese despacho hacía cosas extrañas, como por ejemplo pegar por todas partes recortes de una forma totalmente anárquica, o sea, dadaísta, Sí. simplemente para poder captar el efecto de la extrañeza, y dejaba determinados huecos. Es una cosa muy Sí, curiosa, sí. porque era necesario que hubiera un agujero en toda obra de arte, porque de lo contrario estaba convencido de que se iba a morir. Ah, mirá. Sí, Increíble, ¿no? no, Increíble. No, no, es, es una eh, rayadura en el disco, sin duda. claro, claro. También fue un hombre que se declaró apolítico, que implicaran para él las jerarquías y las estructuras en su vida, ¿no? Sí, alguna vez se declaró político. Otra vez, conjuntamente con otros intelectuales, dijo que la definición de apolítico es característico de los derechistas avergonzados. Así que Así que con eso ya quería decir bastante. no, lo que afirmo es que se comportaba como un dadaísta. El dadaísmo es la contradicción Sí, 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 continua, sí, ¿verdad? claro. Bien, él se contradecía sin ningún Sin problema y ningún sin tipo de ningún cargo de problema. conciencia. Sí, O sí. sea, era Era como un hombre sentía, libre. era como sentía en el momento y cómo Lo- reaccionaba en ese momento. Claro. ¿Verdad? No se contenía, Sí, digamos. sí, sí. No tenía una línea ni vivía aferrado a ninguna norma. Claro. Y esas, no sé si ya querés empezar con las greguerías, Sí, cómo no. ¿qué fueron? A ver, explícanos antes de meternos en las greguerías, ¿qué significaron? ¿Qué son las greguerías? Las greguerías son un producto natural de un personaje como Ramón Gómez de la Serna y no obedecen a vanguardia alguna. Ujú. Primero porque son anteriores a las vanguardias a las que podría afiliarse un nuevo género como ese, ¿verdad? 1910 Claro, aparecen, y según él las escribía de varios años antes, o sea, claro, si son varios años antes, por lo menos 2 años antes, son también anteriores al propio futurismo, claro. con el cual las greguerías prácticamente no tienen nada que ver. ¿Mm? Eh, ¿Qué es una greguería? Él lo define muy sintéticamente, dice que es la unión del humor con la metáfora. No sé si tenemos que explicar lo que es una metáfora, ¿verdad? Una Sí, metáfora ¿por qué no? Mejor. es una comparación implícita. Ujú. ¿Mm? Para hacerlo claro para quien ignore de qué se trata, digamos que si yo tengo en algún lado, en una frase, tengo la palabra o el adverbio de comparación como, y lo tacho simplemente, Ujú. lo que logro es una metáfora, ¿verdad? Porque lo comparado viene a ser sustituido por aquello que es la propia comparación. Ujú. Bien, eso es
producto de una observación que vincula dos objetos o sensaciones diferentes, evitando la comparación. Eso es una metáfora. Una metáfora. Si además de eso le agregamos una actitud humorística, lo que obtenemos es este nuevo género literario que crea Gómez de la Serna, que él llama greguerías. Y él explica por qué le llama greguería. Aparentemente greguería, para el diccionario que él consultaba en aquel tiempo, era el ruido que hacían los cerditos cuando marchaban atrás de su mamá. No, hasta para eso era ocurrente, ¿no? Sí, hasta para eso era ocurrente, porque después a continuación afirma que ese diccionario desapareció, por lo tanto me parece que es mentira, Sí, pero sí. le gustó para Pero le decirlo, gustó. y bien, la greguería es el gruñidito que hacen los chanchitos Claro. cuando corren atrás de su mamá. Bueno, y de ahí surgió el nombre. De ahí surgió el nombre. Bien Y dadaísta. Ahí ya lo totalmente definido dadaísta. totalmente Después dadaísta. le agregó algo que de esa manera fueron publicadas acá en el Uruguay. No recuerdo exactamente cuál era el diario, el periódico que las publicaba. No sé si era el Plata o la Tribuna Popular, alguna de ellas era, o La Mañana. Sí. Francamente no me acuerdo cuál es el diario que las publicaba, que aparecían bajo el título de Greguerías Gregorianas. Ahora, ¿de dónde salió el gregoriano? No, eso nunca ya, lo pude ya averiguar. no pudiste saberlo. Te invito, Nelson, a hacer una breve pausa y luego de la pausa ya entramos con las greguerías, Ahí a está. compartir greguerías en esta Bárbaro. tarde gris para alegrar un poco la tarde. ¿Qué te parece? Realmente está duro el tiempo, ¿eh? Está muy frío, se vino el invierno. Está muy frío y después de esto va a venir una ventolera gorda y después las heladas características, así que hay que vacunarse contra la gripe. Y bueno, con una buena tarde de radio y en compañía de aquel vecino nuestro que buen escribía café. y un buen café y de vivencias, hacemos más agradable la tarde. Hacemos una breve pausa y continuamos con Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Continuamos junto a Nelson Guerra en su columna Aquel vecino nuestro que escribía, hablando de Ramón Gómez de la Serna, y tenemos un pequeño audio para compartir en el que se titula El Orador, que vamos a compartir un pedacito para que después vos nos digas, a ver, sigas hablando de Ramón Gómez de la Serna. ¿Cómo no? Porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, hinchazón de la elocuencia, y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiéndolas en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar 5 razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por 5 razones tenéis que seguir este camino. 5 razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado. Esta mano sirve para, en la tempestad del público, calmar la plena. Continuamos, Nelson. Es un placer escucharlo. Hicimos un pequeño corte, es un audio más largo, ¿no? Sí. Pero ya aquí te lo muestra de cuerpo entero, hablando de esa mano. El trabajo que hace con el absurdo Claro. del guante enorme que Sí, se sí, pone sí, para sí. magnificar la mano de la que está hablando, Claro. y después la libertad con la que se Se contradice, mueve. se desdice, va Claro. para atrás, para adelante. Sí, Es sí. absolutamente fantástico y de alguna manera
abre el camino para una comicidad que se desarrolla después por todo el siglo XX. Y aún hoy día vemos que hay una cantidad de humoristas que siguen el modelo que inaugura. Lo curioso de esto es que también incursionó en el cine. Claro, en un momento que era el cine mudo, decíamos. Era cine mudo. Claro. Sí. Era muy amigo de Chaplin. Primero fue gran admirador de Charles Chaplin, Claro. y después amigo de él. O sea, estaba en todo aquello que le interesaba y buscaba el contacto. Tan es así que después, cuando publica su libro Greguerías, en 1960, se lo dedica a Oliverio Girondo. Ah, mira. Y la dedicatoria para Oliverio Girondo es envidiable. Te la ¿la leo. tenés para leer? Ay, Sí. qué lindo, ¿cómo no? Dedico este libro al escritor más original y fantasmagórico de la literatura argentina, a Oliverio Girondo, prócer, según el noble estilo de los prototipos, entrañable y viejo amigo, admirado poeta. Naturalmente que lo conoció en Europa y en París, además, ¿no? En aquella París fabulosa que retrata Woody Allen Claro. en Medianoche en París. Sí, ¿verdad? que siempre la recomendamos, hay que seguirla viendo esa película. Claro, pero es insuficiente. Si nosotros Eso es estamos viendo insuficiente. todo lo que estamos diciendo acá, vemos cómo Latinoamérica y España queda injustamente aparte, salvo Claro. el caso de Picasso y Dalí, pero eso ya es Es referido a otra la cosa, pintura. claro. Era muchísimo más rica, Ujú. pero naturalmente no se podía esperar todo, ¿no? Claro, claro. Bien, y la greguería es toda esa verborragia fantástica que utiliza Gómez de la Serna, trasladada en forma sintética a algo así como una máxima, que es una definición Sí. que incluye la metáfora y el humorismo. Yo me he quedado fascinado con algunas, ¿verdad? Bueno, podemos capaz Especialmente que con- compartir algunas. con las gráficas. Claro, esto es radio y es indemostrable Claro. que una Q mayúscula sea un gato que perdió la cabeza. Pero realmente es un gato que perdió la Claro. cabeza y uno no se da cuenta hasta que lee la greguería Claro. en la que señala eso Gómez de la Serna. Lo mismo aquello de que los ceros son los huevos de los que nacieron todos los números, ¿verdad? Claro. Pero hay otras, porque las greguerías están divididas por temas. A ver cómo es eso. Y bueno, vamos a buscarlas. Vos vamos a buscar, a ver cuáles nos trajiste, a ver qué greguerías Bueno, por acá- temas, a ver. Dice, por ejemplo, en estas greguerías en las que habla de zoología, Sí. dice que la cebra es el animal que luce por fuera su radiografía interior. Ujú. Bien, es totalmente gráfico, ¿verdad? Claro. También dice, los elefantes parecen que tienen en las patas las muelas que no tienen en la boca. ¿Mm? Las gallinas son tartamudas. La ardilla es una cola que se independizó. Esta me fascina. Claro. Sí, porque cuando uno ve huir una ardilla, aunque sea filmada, lo que Sí, ve es una cola. esa es la cola. A la ardilla no la ve tal cual. La postura de la cigüeña sobre una pata se debe a lo largas que son las esperas hasta que salen los niños. Fantástico. Fantástico, ¿no? Realmente es fantástico y Y habla de su sentido del humor, ¿no? sí, y estas son las últimas greguerías. Yo hacía referencia hace un rato con lo de los ceros y los huevos, hacía referencia a las primeras greguerías primeras. editadas en 1910. ¿Estas de cuándo son las que estaba leyendo? 1960. Fueron Pasaron- publicadas 2 años antes de su muerte. Claro. ¿Mm? Y fueron publicadas ni en España ni en Argentina, fueron publicadas en Chile. ¿Y de las primeras a las últimas notás que hubo diferencia o algún cambio?
hay un poquito más de ironía en las últimas. Las primeras eran más ingenuas. Más inocentes, capaz. Sí, eran más inocentes, sí, eran más inocentes. Él explica que desde chiquito nomás ya a su ama ya le lanzaba greguerías cada vez que podría. Por lo tanto, para él, la greguería también es una supervivencia de la niñez, de la forma totalmente desprejuiciada y al mismo tiempo desculturizada con que el niño es capaz de ver las cosas. Claro. Lo cual vuelve realmente muy simpática a la greguería. Pero cuando él habla de las ciudades, se vuelve formidablemente futurista, sin haber sido jamás futurista, ni siquiera simpatizante de Marinetti. Mira. Porque por más que publicó, tradujo y publicó el manifiesto, no simpatizaba con el manifiesto, no. Simplemente él trataba de difundir lo nuevo, lo que de alguna manera separaba en contra de toda la corriente anticuada y repetitiva de su época. La mañana está llena de turistas buscando casas de cambio. Eso es fantástico. Me haces reír, me haces reír. Y claro, porque en la mañana las casas de cambio están cerradas. Claro, entonces y los turistas están como locos, desesperados, claro. dando vueltas a ver dónde encuentran una casa de cambio. Dice, al oír la sirena, parece que el barco se suena en la nariz. Ay, qué gracioso. Hay otra que dice, hay una campana que suena en el alba y que no está en ningún campanario. Es formidablemente surrealista, pero al mismo tiempo es una estampa real. Nosotros escuchamos el sonar de una campana y no vemos el campanario. Es el campanario inubicable. Especialmente nos pasa eso cuando estamos en una ciudad extraña. Claro, que no sabemos. No sabes de dónde viene el sonido. No sabes de dónde viene. Además, ni siquiera se puede, por ese eco peculiar de las ciudades, distinguir de dónde viene exactamente. De qué dirección nos viene el sonido. Claro. Después hay una serie de greguerías que se vinculan al fatalismo. Y cualquiera que haya leído algunas cosas que se han publicado en los últimos tiempos, ¿verdad? Podría identificar precisamente la procedencia, como por ejemplo el tema de la ley de Murphy. Ah, mira. Vamos a ver este origen español de la ley de Murphy. De la ley, a ver de dónde proviene. Fatalismo. La bombilla que se funde nos gasta una broma de fotógrafo al magnesio. Hay el especialista en pedir el único plato que se ha acabado en el menú. No hay nada que enfríe más las manos que el saber que nos hemos olvidado de los guantes. Los chalecos tienen 4 bolsillos para hacernos concebir vanas esperanzas. ¿Por qué cuando vamos a pedir los gemelos de teatro al compañero de palco es cuando él se los lleva a los ojos? Porque ha visto a la misma mujer. En fin, de perder los guantes, perded los 2. Es mucho menos conflicto. Sí, es terrible quedarse con un guante solo. Es espantoso. Pero ha pasado a unas cuantas personas, ¿no? Sí. Después dice que el reloj es una bomba de tiempo, de más o menos tiempo. Claro, claro. Después dice, el reloj no existe en las horas felices, lo cual es una cosa muy optimista, muy agradable de leer. No sé, podría estar horas porque leyendo. Son centenares Sí. las greguerías que escribió y que publicó. Con toda seguridad escribió muchas más de las que publicó. Ah, mira. Porque me gustaría hablar un poco de
del escritor. Claro. Ese escritor que fue tan importante para nosotros, porque si bien se radicó en Buenos Aires, hay que hablar de qué era lo que intentaba en la literatura, que al fin y al cabo es también la extensión de sus greguerías. Claro, porque sus greguerías están presentes permanentemente. A ver, ¿de qué modo Siempre están presentes repercutieron? en la forma de describir, por ejemplo, un encuentro o una despedida o un objeto del paisaje al que se enfrenta el protagonista, siempre recurre a la greguería. Y su novelística es muy amplia. Y una de las cosas curiosas es que su literatura triunfa donde fracasa casi permanentemente los que quieren iniciarse en la narrativa, fundamentalmente en la novela, porque su novelística es autobiográfica. Y la autobiografía es la tumba de los crack, ¿verdad? Ahí fracasan todos los que alguna vez alguien con buena intención le dijo que yo creo que tu vida es una novela, ¿por qué no la escribís? Claro. Y al cabo de pocos días intentando comenzar su novela, se dan cuenta, pobrecitos, que su vida no alcanza ni siquiera para 5 páginas y renuncian, ¿verdad? No hay peor error que tratar de escribir una autobiografía, además por la falta de público que tiene. Nadie lee autobiografías. Claro, claro. Es un trabajo inútil. Bueno, está bien, estás dando consejos para que no escriban en vano. No, estoy dando consejos para que quien lo quiera hacer lea primero a Ramón Gómez de la Serna y luego, si se atreve, bueno, que lo haga. Claro. Es difícil que se atreva. Después de leerlo. Sí, es muy difícil. Te invito, Nelson, a hacer la última pausa y luego de la ¿Cómo no? pausa cerramos esta preciosa columna de que estás hablando de Ramón Gómez de la Serna, pero tenemos que hacer la última pausa y enseguida volvemos. Continuamos con la columna de aquel vecino nuestro que escribía, de Nelson Guerra, hoy hablando de Ramón Gómez de la Serna. Estamos en los últimos minutos y escuchábamos un audio que es El Orador, que en realidad es un video que, si lo quieren ver entero, está en YouTube. Buscan en YouTube Ramón Gómez de la Serna y lo van a poder ver. El Orador se llama, son 5 minutos, pero se van a reír mucho. Y te dejo para que cierres, Nelson, estos últimos minutos. Creo que corresponde, en una columna que se llama Aquel vecino nuestro que escribía, ¿por qué estoy hablando de un español radicado en Argentina? Sí, sí, sí. ¿Qué Hablo de él porque tiene muchísimo que ver con lo que veremos en algún momento, que pasó tanto en Argentina como en Uruguay. No cabe ninguna duda para quien conozca o haya escuchado alguna vez a Wimpy, que Wimpy le debe muchísimo a Ramón Gómez de la Serna. O sea, sin duda que estuvo muchas veces en Montevideo, pero nunca estuvo radicado aquí. Claro. ¿No? Yo, para cerrar, quisiera hablar de una novela que se llama Rebeca. Rebeca, el título aparece entre signos de admiración, con lo cual ya tenemos una greguería en el título, porque Rebeca eufónicamente se asimila a la Eureka de Alquímedes, ¿verdad? O sea, la encontré. Encontró a Rebeca. ¿Qué era Rebeca? Bueno, era es la Rebeca? historia de un ser misógino, solitario, que vive perseguido por su madre, que quiere tener nietos y el tipo no tiene ningún interés, hasta que le despiertan el interés por encontrar a su mujer ideal. Y trata de prefigurársela. Y entonces empieza a obtener cosas en un lugar que en Madrid se llama El Rastro, que viene a ser Tristán Narvaja de los domingos multiplicado por 40 o 50. Claro, Entonces ahí, por ejemplo, encuentra una tetera azul, que es su primer hallazgo, y encuentra que esa tetera... En El Rastro encontró la tetera azul. En El Rastro, sí. Encuentra una tetera azul muy hermosa, muy suave, muy fácil de tomar, y al mismo tiempo que transmite una idea de la tibieza, y eso tiene que ser una característica de Rebeca. Entonces compra la tetera y la lleva para su casa y la mete dentro de un armario.
A continuación va encontrando en distintos objetos una enorme cantidad de objetos que de alguna manera evocan a esa mujer ideal que es Rebeca. Y todos van a dar al Todos armario. van al que se convierte en un vientre gestante de la mujer ideal del protagonista. Qué impresionante. Y crea una novela absolutamente única en la historia de la literatura, que termina de una manera muy especial. El mensaje, digamos, central, filosófico de Gómez de la Serna está en esa novela. La mujer, para el hombre, según Gómez de la Serna, es el origen y es la mano que nos acompaña hasta el final. Por lo tanto, tiene que casarse, y se casa la novela con una tal Luisa, ¿verdad? Que obviamente no lo sobrevive, porque para esa filosofía un poco necrofílica, muy española por otra parte, una viuda es un ser natural, un viudo es un anacronismo. Ah, pero mira qué Porque interesante. quien abre la puerta de la tumba tiene que ser una mujer para Gómez de la Serna. Y eso tiene un vínculo autobiográfico notable con lo que ocurre con Gómez de la Serna en Buenos Aires, donde encuentra a su Luisa, se casa con ella y por supuesto no la sobrevive. O sea, en la vida real le pasa lo mismo que con Rebeca. Sí, pero lo había escrito antes de conocer a Luisa Sofovich, Mirá. que fue la mujer con la que se casó finalmente, que sin duda alguna debe haber sido su Rebeca, por lo tanto debe haber sido una persona absolutamente adorable. Me decías que esta novela no es fácil, que otras veces decimos bájenla en PDF, que No, no se no, no. encuentra. Yo no la he Qué podido bajar. infamia. No la he podido bajar y tengo desconfianza a esas páginas que te piden que vos pongas tu Claro, tarjeta de claro. crédito, Ah, que no, no te no. van a descontar nada, pero Nada, pero claro. sí, sí, que le vayan a vender el obelisco a otro. porque Claro, yo no- claro. Pero pienso que en algún momento la encontraré en el Rastro Criollo, que es Tristán Narvaja, Puede ser, o en algún claro. otro lugar. Posiblemente la pueda encontrar y recuperar, porque es de los libros que uno presta y nunca vuelven. Claro, qué infamia. Bueno, pero por lo menos tenés una memoria espléndida y pudimos compartir esta Rebeca maravillosa. Bien, de- si alguien tiene Rebeca, que nos lo haga que la saber. lea. Y que, y que si te ya la la preste. leyó y que te la y le preste. gustó, que la preste, porque los libros tienen que caminar. Cuando uno presta un libro y no vuelve, es que el libro está cumpliendo su destino Claro. y decidió que tenía que salir a buscar otro A lector. buscar otro dueño. Ha sido un inmenso placer, Nelson. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, todos los viernes en Aquel Vecino Nuestro que Escribía. Bueno, un saludo para ti, para la audiencia, y ojalá que mañana empiece a desaparecer. Parece que mejora, por lo que Ojalá. estuvimos viendo va a mejorar para Ojalá. mañana Y- sábado. Y que esto de Gómez de la Serna sirva para saber que hay refugios para alegrarse la vida cuando la tarde está gris. Está gris. O está gris la vida también, que a veces pasa. También pasa y hay que tratar de alegrarla. Muchísimas gracias a nuestro compañero Héctor Martínez en Controles, a todos por su amable atención, por los mensajes. Nos encontramos, que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos aquí el lunes de 16 a 18 horas. Vivencias.